El pasado 10 de octubre se conmemoraba el Día de la Salud Mental. Bajo el lema Conecta con la vida, este año se quiso centrar el tema en la prevención del suicidio. Y es que en Euskadi, en 2017, se quitaron la vida 182 personas, un suicidio cada 2 días. Se estima que en un 90% de los casos, las personas que se habían suicidado tenían algún tipo de problema de salud mental. Por ese motivo, y en el marco de este Día de la Salud Mental, la asociación Agifes ha organizado para hoy una jornada con el objetivo de visibilizar el problema de la salud mental y sensibilizar en torno a la depresión y el suicidio. Maider Gorostidi, psicóloga de la asociación, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Oye, ¿depresión y suicidio tienen una estrecha relación? Por desgracia, sí, porque bueno, sí que el punto más fuerte o bueno, más débil de la depresión sí que es el suicidio. Uh-huh. Muchas de las personas que bueno, pues se han quitado la vida sí que es por estar sufriendo una depresión. Uh-huh. ¿Y esta situación de depresión viene de la mano de un problema de salud mental o las causas también pueden ser muy, muy diferentes? Sí que no, tampoco hay una causa concreta de, bueno, pues me ha pasado esto, entonces, pues caigo en depresión, ¿no? Sino que son un conjunto de situaciones en las que, bueno, pues la persona no puede afrontarlas. Uh-huh. Y, bueno, pues llega a este estado. Uh-huh. Nos sigue costando mucho a la sociedad en general, reconocer el problema de la salud mental como una enfermedad y a quien lo está sufriendo hablar abiertamente, de que padece un problema de salud mental. ¿Todavía sigue habiendo muchos tabús ahí que tenemos que romper? Sí, por desgracia es mucho más fácil ir al médico cabecera a por, pues tengo la tensión alta o tengo algo de azúcar o, uh-huh, bueno, pues por alguna patología de estas que ir por un malestar psíquico. ¿Y por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque todavía está asociado a palabras pues que suenan muy mal. Uh-huh. El ir al psiquiatra, ir al psicólogo es, bueno, pues es que estoy muy mal, estoy loco, algo me pasa, es la mente. Entonces luego pues hay mucha incomprensión también. ¿Desconocimiento? Por desconocimiento también. Entonces, bueno, pues todavía son factores que tienen muchísimo peso a la hora de pedir ayuda. Uh-huh. ¿Es una enfermedad que afecta más a hombres que a mujeres o a mujeres que a hombres o no tiene un perfil, no tiene un parámetro a seguir? Tampoco tiene gran perfil, sino que sí que pues en la sociedad donde vivimos, en la cultura, pues sí que de alguna manera, pues bueno, pues por las funciones que han realizado tanto los hombres y las mujeres, pues ahí sí que ha ayudado en uh-huh, algunos casos y ha empeorado en otras, ¿no? Entonces, pues que si son mujeres o más hombres o más mujeres, pues todavía, pues hombre, datos habrá, pero son datos estadísticos de personas que sí que han ido a pedir ayuda. Entonces, detrás de esos datos hay muchísimas personas, por desgracia, que sí que están sufriendo muchísimo en sus casas, en las que necesitan ayuda y no la tienen. Uh-huh. La persona que pide ayuda, no sé, igual es una percepción mía personal, pero lleva por detrás todavía mucho sufrimiento, ¿no? O sea, no se pide la ayuda desde un primer momento, ¿no? Desde esos primeros indicios. Parece que dejamos pasar el tiempo y al final cuando vemos que el túnel está muy oscuro, que no vemos la luz, es cuando se pide ayuda, Maider. O no, o hay gente que igual pide ayuda desde los primeros indicios. Hay un poco de todo, pero también todavía sí que de alguna manera pues la persona cuando está en una situación muy oscura, muy mala, pues ellos, bueno, pues las personas que han sufrido depresión le llaman el agujero muchas veces, uh-huh, ¿no? Pues cuando están en esa situación es cuando ya, pues por gente externa, gente que está alrededor, es donde se da el paso para pedir ayuda, ¿no? Y en mostrarle a esa persona que necesitas ayuda. Entonces sí que, de alguna manera, para los profesionales sí que es un gran paso el pedir ayuda, pero pues vemos que por desgracia hay muchísima gente que no pide ayuda y entonces siguen ahí pues uh-huh, tiempo tras tiempo, ¿no? Y lo que está claro es que pues si se pide ayuda, si se va de gente profesional, sí que, bueno, pues la probabilidad de encontrarse mejor, de salir de ese agujero, de ver la luz. El otro día, el lunes, en las jornadas que se organizaron, uh-huh, estuvo Edurne Pasaban, y es lo que decía, ¿no? El ver la luz en un momento muy negro, ¿no? Porque si no ves esa luz, como decíamos al principio, esa depresión, esa situación en la que se encuentra una persona, bueno, pues que no ve el lado positivo de las cosas, ve que, bueno, pues su vida no
no va bien, que tiene un montón de problemas o que incluso pues, su situación ve que no tiene una solución, es ahí donde llegamos a esa otra pata, ¿no?, de estas jornadas que estáis organizando, que es ese trágico final que tiene la persona. Vosotros como profesionales podéis intuir o veis indicios de cuando algo no va bien y hay que prevenir esa fase final, ese suicidio, pues, ¿no? ¿O es difícil? Te voy a dar la respuesta tan sencilla como en algunos casos se ha podido ver, en otros no. Uh-huh. Me imagino. En otros no. Entonces sí que, pues como profesional sí que te queda, ¿no? Pues esa, no sé cómo decirlo, ese sentimiento, ese ¿no? Pero claro, nunca sabes hasta qué punto o hasta qué momento, qué situación, porque pues eso, los pensamientos de una persona son muy grandes y muy profundos. Y Maider, me imagino que toda esta situación, ver la gente que os llega hasta la asociación, de ahí, ¿no?, esta campaña de sensibilización que habéis querido hacer este año y estas jornadas. ¿Veíais que cada vez iba más gente, que cada vez más gente necesitaba de vuestra ayuda? Sí que el año pasado se organizaron las primeras jornadas sobre depresión y sí que desde la asociación también se hizo una campaña, pues sensibilizando por esta patología y pues sí que la verdad nos hemos sorprendido de todas las personas que han llegado a la asociación, personas que están teniendo una depresión, incluso pues gente de alrededor, ¿no?, familiares que están también sufriendo, claro, es que están también sufriendo de cómo puedo ayudar a la persona que tengo alrededor, ¿no? Entonces sí, pues que de alguna manera pues estas segundas jornadas que hemos organizado este año, pues sí que pues lo que queremos es sensibilizar a la población de que pues que existe un problema muy muy grave en el día a día y que hay que intentar por todos los medios intentar atajarlo, ¿no? Entonces, ¿y cómo conseguimos ese objetivo? ¿Cómo sensibilizamos? Sí que para sensibilizar, pues con todas estas personas que están llegando por desgracia a la asociación, porque ojalá no tuvieran la necesidad, ¿no? Sí que hemos hemos realizado un programa específico que se llama Programa Urbildu y sí que es pues para todas esas personas que se encuentran con un malestar psíquico, que no se encuentran bien, que pues que estén diagnosticadas o no diagnosticadas de depresión. Para ellas y para la gente que tiene alrededor, sus familiares, pues para que puedan venir a la asociación y utilizarnos para salir de ese agujero, como hemos mencionado antes, y poder ver o intentar ver la luz, ¿no? Entonces sí que se van a organizar diferentes jornadas, diferentes actos específicos para poder sensibilizar y a poder ayudar a todas esas personas, sobre todo a esas personas que todavía no han podido pedir ayuda, ¿no? También consideráis que es muy importante la relación entre diferentes organismos, ¿no?, que trabajáis con colectivos de la sociedad en general, por ejemplo, como el Teléfono de la Esperanza puede ser un ejemplo, ¿no?, para ver esa conexión, ¿no?, para ver esas necesidades que puede tener la gente. Sí que va a ser parte fundamental del programa, porque sí que lo que queremos es colaborar con diferentes agentes sociales, diferentes asociaciones, diferentes organismos que sí que ven este lado de la población y que, pues porque no están en un dispositivo sanitario, no están dentro de un sistema, entonces, pues para que seamos nosotros quienes nos acerquemos a esas personas, ¿no? Porque la persona que puede coger un teléfono y puede llamar a su médico, a su psicólogo, a su psiquiatra, pues esas capacidades que se mantengan es importante, pero por desgracia, pues eso, tenemos muchas personas que no pueden dar ese paso de coger un teléfono y pedir ayuda. Entonces seremos nosotros quien, pues en colaboración con diferentes agentes, lo que hemos dicho, asociaciones, pues que vamos a hacer un trabajo conjunto, vamos a intentar por lo menos hacer un trabajo conjunto para poder hacer llegarnos a todas esas personas, ¿no? Maider, estamos hablando mucho de la depresión, de esa consecuencia tan grave que puede ser cuando no se soluciona, cuando no se ve esa luz al final del túnel, como es el suicidio, pero también, por ejemplo, en la jornada de hoy queréis abordar el tema del duelo. ¿Qué pasa después? Y para ello vais a contar esta tarde con una gran experta como es Izaskun Andonegui de la asociación Bidegin. Izaskun, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, afrontar un duelo por la muerte de un ser querido es muy difícil, todos yo creo que lo hemos pasado, pero afrontar el duelo por el suicidio, por el quitarse la vida de un ser querido, esto me imagino que supera cualquier idea que nos podamos hacer.
Bueno, afrontar el duelo por suicidio de alguien que amas, ¿no? Profundamente, es un duelo que, además de la carga traumática que supone afrontar esta noticia y esta situación primera, ¿no?, de impacto, es un duelo que yo diría que se vive con muchísima soledad. Una soledad que va añadida pues de este silencio comunitario a nivel social que provoca este tipo de muerte que en mi opinión desde luego sigue siendo una muerte, no sé cómo decirla, marginal o sí, socialmente, que da miedo, que asusta, ¿no? Entonces las personas supervivientes, que la suicidología sí denomina, ¿no?, que las supervivientes son las personas que quedan después de afrontar la muerte por suicidio de un ser querido, pues eso es lo que hacen a toda costa, intentar sobrevivir, ¿no?, algo tan potente, ¿no? Date cuenta que también es un duelo que es como que en ninguna otra muerte, ¿vale?, aunque sea traumática también, ¿verdad?, se cuestiona la conducta, o sea, se cuestiona de alguna manera socialmente la conducta de quien se ha quitado la vida, pero también de quienes quedan. O sea, ¿qué habrá pasado en esta familia? Es que no lo veían, estaba enfermo. Claro, es que yo ya me he dado cuenta que algo le pasaba. Y claro, pues esto todavía añade un dolor tremendo, ¿no?, al superviviente, a quien queda afrontando esta situación. Esos remordimientos de conciencia, ¿no?, me imagino que son los que luego también dificultan el ser un superviviente, el poder superar este trauma, lo que ha ocurrido. Bueno, la parte de llamar remordimiento, hay un momento, o sea, en este proceso, no olvidemos que es un proceso, esto es muy importante también para los oyentes que lo escuchen, que estén en esta situación, que es un proceso, o sea, tiene un principio y tiene una dirección. Esto no siempre va a ser así, ¿no? Y un final, en el sentido de poder afrontar la vida ahora también sin este ser querido y poder estar en la vida, ¿no? Y esto es muy importante que las personas que estén en esta situación lo escuchen. Pero las cicatrices van a quedar para toda la vida, porque es una herida enormemente profunda y devastadora a todos los niveles, emocionales, sociales, relacionales, incluso económicos, ¿no? O sea, esto azota en lo profundo, ¿no? Entonces, este proceso de remordimiento que dices tú, hay una parte de culpa, quizá, ¿no?, que aparece de forma intrínseca en este proceso, porque es inevitable el que nos preguntemos los porqués, ¿no? O sea, en esta muerte, en este tipo de muerte, los porqués aparecen también en otros tipos de experiencias traumáticas, accidentes, ¿no?, que dices, pero sí, ¿por qué? ¿Cómo ha podido ser? Pero no es, o en pleno siglo que estamos, ¿no?, 21, que mueran los niños. O sea, ese tipo de porqués existenciales nos las hacemos. Pero en este tipo de muerte, quien queda sabe que nunca vamos a poder responder a esto. Nunca vamos a saber por qué lo hicieron, ¿vale? Y entonces, en esta búsqueda rumiativa, sin parar, incesante, de los porqués, y si yo hubiera cogido el teléfono, y si yo me hubiera presentado antes, o si lo hubiera tenido más en cuenta o lo tomaría en serio, es una parte del proceso que afrontamos las personas supervivientes por suicidio, ¿no? Esta culpa, ¿no? Esta culpa que nos va a llevar mucho tiempo en el proceso, hasta que vayamos siendo enormemente amables con nosotros mismos, con inmensa amabilidad, en aceptar que no podemos siempre proteger 24 horas a nuestro ser querido, ¿no? Y esto pasa por aceptar, ¿no?, esta limitación humana, ¿no?, como especie humana que somos, y es muy doloroso y muy difícil, ¿no?, de atravesar, ¿no? Pero que es posible, ¿eh? Sí. Izaskun, ¿hay que pedir ayuda cuando en el seno de una familia, por ejemplo, ocurre una desgracia de estas características? Bueno, verdad, es muy personal, creo que cada persona vemos las capacidades que tenemos de afrontar una amenaza de semejante calibre en nuestra vida. Mayoritariamente, o sea, tenemos la capacidad, bueno, por no decir el 100%, nos lo tenemos que creer, de que tenemos la
la capacidad de afrontar las dificultades en la vida. Y eso es inherente a nuestra especie, ¿no? Como especie que sobrevive en la vida. Pero es cierto que es tal el calibre de sufrimiento que azota esta vivencia, uh-huh, que llega un momento, si estás ahora en este momento y estás escuchando, en el que ves que no puedes, que es demasiado, que tu vida, o sea, tu día a día te sobrepasa, que no lo puedes afrontar, que esta culpa de la que hemos hablado, por ejemplo, está de una manera permanente, intensa, constante, mantenida en el tiempo, o que comienzas quizá a consumir más psicofármacos o empiezas con una adicción, ¿no? Con un intento de apaciguar este dolor devastador que tengo, esta ausencia, o incluso tienes tú mismo ideas suicidas, que esto uh-huh, es una población de riesgo. La persona superviviente por suicidio es una población en riesgo de que se suicide también, y esto tanto las instituciones sociosanitarias como comunitarias lo tenemos que tener muy en cuenta. Entonces ahí pide ayuda porque es posible elaborarlo y es posible salir de esta situación. Es muy uh-huh, importante, sí. Izaskun, por lo tanto, y hay que hablar de ello, y ya no te digo tanto a nivel personal, por ejemplo, nosotros, los medios de comunicación, siempre tenemos la duda. Hay que hablar de los suicidios cuando ocurren en nuestras ciudades, cuando ocurren en nuestros pueblos. ¿Qué postura tiene que tener, no sé si ya desde un punto de vista familiar, social, o incluso nosotros, los medios de comunicación? ¿Qué actitud? No voy a decir la más correcta, porque me imagino que como en todos, en este ámbito, en este terreno, bueno, pues puede, según también cómo sea la persona, ¿no? Pero vosotros, como profesionales, ¿qué consejo, por ejemplo, nos daríais a los medios de comunicación en este tema? Sí, mira, la primera vez ahora que me estás preguntando, a mí me haces la pregunta de hay que hablar. Yo recuerdo que cuando por primera vez me asomé a esta realidad, que también la viví a nivel familiar, y cuando estaba ahí acompañándolo, se lo preguntaba a Cecilia Borràs, que es un gran referente a nivel nacional, una mujer catalana, presidenta de la Asociación Després del Suïcidi, y yo le decía, en las primeras jornadas que organizábamos, con este título concretamente, hablar del suicidio. Yo le decía, hablamos del suicidio, hay que hablar. Y la respuesta de ella me dijo, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿No? Uh-huh. Y claro, solamente lo que me está diciendo, ¿no? El planteamiento que nos hacemos, que es natural que nos lo hagamos, el a ver si es bueno hablarlo, o sea, la duda, ¿no?, que plantea, es porque nace desde el miedo. Claro. Desde el miedo a que si hablamos esto va a producir, ¿no?, un efecto contagio o va a provocar otros suicidios, ¿no?, que es el efecto Werder del que hablamos, ¿no? Entonces, esto es un mito, es uno de los mitos, uh-huh, el que pensemos que hablando del suicidio la persona se va a suicidar o que se va a provocar un efecto contagio, no es real. La realidad está muy comprobada ya clínicamente, ya lo sabemos, de que justamente el abrir las puertas, el crear un espacio, ¿no?, donde dar espacio al sufrimiento, esto lo desahoga. O sea, dar espacio al sufrimiento desahoga enormemente y va a dar muchísimo valor a la vivencia que esta persona está experimentando, ¿no?, de sufrimiento, ¿no? Entonces, hablar de ello lo que va a crear es conciencia, justamente, ¿no? Y vemos que la persona que siente este espacio que está ahí, en donde poder desahogar este sufrimiento, va a disminuir enormemente. O sea, y nosotros en consulta esto lo vemos. Uh-huh. Lo vemos. Una persona que quizá no ha llegado a la tentativa, pero está con una ideación suicida, nosotros, a las personas que recibimos en consulta, que vienen por un duelo en general, no solamente por suicidio, uh-huh, son personas con un alto nivel de sufrimiento, y la ideación suicida es una sintomatología más que aparece en un proceso de sufrimiento, ¿eh? Una cosa es una ideación suicida, otra una tentativa y otra una tentativa consumada, o sea, una muerte consumada, ¿no?, un suicidio consumado. Y esto también, psicoeducar en esto,
es muy importante. Debemos de hablar de esto porque hay que psicoeducar a la población para perder el miedo, ¿no? Para hacerlo visible y reducir también el impacto que producen los supervivientes este silencio, ¿no? Que es cierto que mata 2 veces, ¿no? Tu ser querido ha muerto y encima parece que el silencio lo sepulta todavía mucho más. Es de repente como que ya tu ser querido no ha existido, porque nombrarlo también da miedo, ¿no? Entonces tenemos que hablar, tenemos que crear esto, ¿no? Y los medios de comunicación, pues ahora estáis creando, ¿no? Ahora mismo me estás entrevistando, entrevistaba a Maider, estás creando un espacio para que las personas, ahora mismo los oyentes, estén escuchando esto, ¿no? Entonces, pero sí, lo que hay que hacer es un buen manejo de la información y de la psicoeducación, ¿eh? Nosotros como expertos desde ahí, ¿no? Desde donde te estoy comunicando ahora, y en los medios de comunicación a nivel también informativos o radio o en el periódico, pues que no aparezcan en los titulares ahí como primera plana, por ejemplo, es decir siempre la verdad, sí, claro que sí, pero no cayendo en detalles de morbosos, o no poner fotos o las cartas, ¿no? O sea, este tipo de materiales íntimos, privados de las familias, también hay que preservarlo, ¿no? Y siempre, desde luego, no enjuiciarlo, ni minimizarlo, ni engloriarlo, ¿vale? Esta conducta. Y siempre de la mano de ofrecer a quien está escuchando, leyendo esta noticia, que hay recursos de ayuda, ¿vale? Y que es prevenible. Esto es muy importante, ¿no? La verdad es que cuántas dudas nos surgen, sobre todo muchas veces a nosotros, a los medios de comunicación, el qué hacer, el qué decir, y sobre todo, pero creo que es muy muy oportuno lo que nos decías, y sobre todo tratarlo con muchísima delicadeza y con muchísimo rigor. Y Izaskun, además creo que esta tarde tu conferencia va por ahí, ¿no? Rompiendo mitos, construyendo conciencias, para todo el que te quiera escuchar. Sí, ¿no? Hoy a la tarde, pues en el Ayuntamiento, la sala de plenos, invitados por Maider y su equipo de Agifes, pues un placer colaborar en esto también, en esta creación de redes. Y sí, hablaré yo pues un poco desde ahí, ¿no? Desde lo que vemos cotidianamente, y romper estos mitos que añaden tanto dolor en el proceso, y desde luego desde la conciencia, ¿no? De que puede ser de otra manera. Está comprobado que se reduce enormemente, ¿no? La probabilidad de un suicidio, ¿no? Y también el acompañamiento a quienes quedan es fundamental. Y después, voy de la mano de Belén Perales, la persona que estuvo en los grupos de apoyo a supervivientes en Videguin, a quien acompañé, y va a dar su testimonio por la muerte por suicidio de su madre, y después de una depresión, y me parece que es muy oportuno, porque Belén va a transmitir claves muy importantes de cómo ella ha atravesado este proceso, lo que no le ha ayudado, lo que le ha ayudado, ¿no? Y que podemos llegar al recuerdo de este ser querido por lo que ha sido y no por la manera en que ha muerto, y esto es muy importante. Por lo tanto, Belén es una superviviente, Izaskun. Así es, claro que sí. Claro que sí. Bueno, Izaskun, ya para finalizar, no te quiero quitar más tiempo. Si cualquier persona que nos está escuchando en estos momentos y ve que la solución a su problema, o por lo menos el paliar ese sufrimiento, está en ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer? Sí, pues decir que en la página web, tiene el contacto, puede llamarnos por teléfono, le daríamos una cita. Primero tendríamos un encuentro personal o familiar o pareja, lo que, ¿no? Según cuál sea la demanda. Y a partir de ahí, pues en nuestro programa asistencial tenemos 2 vías, que puede ser la vía privada, o sea, individual, el estar con un profesional de la salud mental, de la psicología y del acompañamiento al duelo a nivel privado, o si no, también tenemos el grupo de apoyos a supervivientes, que mirarse a los ojos de un superviviente a otro superviviente, muchas veces no hay mucho más que decir, porque se entiende todo. Perfecto. Pues Izaskun Andonegui, de la Asociación Videguin, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, y gracias por todos los consejos que también nos das. Sí, pues muchas gracias. Un saludo.
Hasta luego. Gracias, Bueno, Maider, nos decía Izaskun que importante es el hablar, el ser un superviviente. Bueno, como decíamos, es la segunda, hicisteis la primera jornada el lunes, hoy también en el Salón de Actos del Ayuntamiento, en el Salón de Actos, no en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián, una jornada abierta a todo el público, Maider. Eso es, sí que está abierta a todo el mundo, sí que hay que realizar una inscripción previa por el foro y bueno, pues por lo que significan los aforos limitados, pero sí que está abierta a todo el público en general. Y sí que quería mencionar que sí que dichas jornadas, sí que la idea es que bueno, pues que se formalicen también en otros puntos de Guipúzcoa, porque bueno, pues sí que la asociación es guipuzcoana, no es solamente Donosti, entonces sí que lo que vamos a intentar es sí que ampliar toda esta información en la medida de lo posible en el territorio guipuzcoano. Y Maider, como le decía Izaskun, quien esté en estos momentos, en un momento complicado, en un momento, bueno, pues como hemos repetido muchas veces en esta conversación, que no ve la luz al final del túnel, también se puede poner en contacto con vosotros, por supuesto, ¿no? Eso es. Lo que decimos que es, ante la duda no hay que esperar a que las cosas empeoren o que lleguen a un punto concreto pues para solicitar ayuda. Nosotros, bueno, la sede de Agife sí que está en el Paseo Morlands de Donosti. Y bueno, luego sí que tenemos la página web con todos los, bueno, con toda la información, contactos y la manera de trabajar nuestra. Que hay muchos motivos para seguir viviendo y para seguir luchando, ¿no? Eso es. Aunque haya momentos claves o momentos puntuales en que no se vean, siempre tendremos que lanzar ese mensaje positivo y sobre todo que no nos dé miedo pedir ayuda, que es muy importante. Eso es, que no nos dé miedo, porque si pedimos miedo, seguramente que saldremos mucho mejor amparados de todo esto. Pues Maider Gorostidi, psicóloga de la Asociación Agifes, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Gracias por organizar estas iniciativas que yo creo que vienen muy bien, no solo a las personas que están pasando un mal momento, sino a toda la sociedad en general, para darnos cuenta un poco de cómo están las cosas y también, ¿por qué no?, de lo que podemos hacer para ayudar a mejorarlas. Sí, lo que está claro es que nadie estamos a salvo. Por supuesto. No hay ni género, ni edad, ni ningún tipo de categoría que esté a salvo de padecer una depresión. Pues nada, pues intentaremos por todos los medios ponerle remedio. Maider, gracias. Vale, es que un saludo, agur. Gracias.